La Corte va a fallar mañana sobre lo que tiene que ver con una actualización en los cálculos de cómo se calcula la jubilación, basándose en un caso judicial que se inició allá por el 2003, pero que después de la resolución de mañana podría impactar en todos los jubilados que tengan juicio sin sentencia firme. Bueno, recordemos que quien hace la denuncia lo hace en el año 2003. Hablamos de un hombre de apellido Blanco que lo que denuncia es un mal cálculo en los haberes. A partir de allí, un juicio al Estado y mañana podría dar un gran giro si la Corte falla a su favor. ¿Cómo es el fallo de la Corte esperado puntualmente por los jubilados? Por este específicamente y después por unos 150.000 que estarían en su condición. Jubilaciones, ¿qué debe definir la Corte en el día de mañana? Primero hacemos un poco de repaso de la historia. En el año 2009 la Corte ya había dispuesto que se paguen las sentencias con un índice que es este, ISBIC. Uno dice, bueno, ¿qué es esto? Esto significa que este índice lo que mide es un promedio de la industria y de la construcción. Es lo que toma justamente para actualizar haberes. Pero hay otro índice del cual se viene hablando, que lo vemos a continuación. Ya mismo repasamos. ¿Qué pasa? Desde que la ANSES y a partir de los juicios de reparación histórica, lo que pretende es liquidar esas sentencias una vez que salgan con otro índice, que es el índice RIPTE, que es un cálculo que se hace entre la inflación y los salarios. Es un equilibrio entre la inflación y los salarios que le corresponde a cada trabajador. Más conveniente para el gobierno este. Sí, aparentemente la Corte fallaría por el otro. Exacto, así Lo que sería un dolor de cabeza para el gobierno nacional, que tenía la idea del déficit cero para el 2019, y con este fallo me parece que los cálculos se le van a salir un poco. Ya igual de todas maneras desde el gobierno han salido a decir que de todas maneras si la Corte falla en favor del índice que no le conviene al gobierno, tienen la manera en qué hacerle frente, ¿no? Claro, ¿cuál es la diferencia? Un haber actualizado con el ISBIC puede ser entre 30 y 50% superior, estamos hablando de muchos casos, podrían ser en lo inmediato 12.000, pero se habla de hasta 150.000 y por lo tanto muchísimo dinero. Bueno, más conveniente este índice entonces para el jubilado, y qué es lo que confirmaría mañana la Corte. Seguimos haciendo un repaso del caso en particular, del caso Blanco, que decíamos recién es un juicio que se inicia en el año 2003. En ese momento, Blanco recibe un 41% del salario que cobró al jubilarse. Es esto justamente, un 41% que le corresponde a un trabajador activo. Del trabajador activo, el 41% termina cobrando en ese momento como haber jubilatorio. Inicia el juicio y a partir de mañana podría recibir los siguientes porcentajes. Hacemos un repaso, según el índice, por supuesto, ¿no? 46% es lo que cobraría si se calcula con el RIPTE. Sí, con el que quiere el gobierno. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué pasa con el ISBIC, que es el otro, que supuestamente la Corte fallaría con el ISBIC. Bueno, sería un 59% lo que cobraría si se calcula con esta metodología. Bueno, por supuesto que le conviene esto, ¿no? Pero bueno, salimos a aclarar otras situaciones de lo que le podría corresponder a otros jubilados que se encuentran en juicio contra el Estado en este momento. Y lo hacemos con un previsionalista. Daniel Meda. Luis Blanco es el jubilado cuya demanda lidera el grupo de casi 11.800 expedientes y que pretenden se tome el índice de actualización más favorable para el haber de los pasivos, el del salario básico de la industria de la construcción. La Corte fallará mañana y hasta ahora las expectativas no son favorables para el gobierno. Lo que pretende el gobierno es que se aplique el índice RIPTE, que es el del aumento de los trabajadores estatales, y es el índice que se aplicó para la reparación histórica. Y por el otro lado está el índice que se sentó en su momento precedente en el fallo del IF, que se ha utilizado históricamente para todos los casos de juicios de reajuste de jubilados, que es el índice ISBIC, que toma en cuenta la industria y la construcción para la actualización. ¿Dónde viene la diferencia? El gobierno pretende que se aplique el RIPTE porque da un aumento muy inferior al que da el ISBIC. ¿Cuánto? Bueno, de hecho en la práctica esto implicaría que si se sigue aplicando el ISBIC, que es el que asentó en su momento un precedente en un fallo judicial que es el IF, que proviene de Bádaro también, sería de un 31% en el haber inicial, hasta un 31% en el haber inicial de actualización más favorable para los jubilados, y en los retroactivos que hay que pagar hasta de un 51%. Y esta es la gran importancia que en la práctica tiene saber de qué manera va a salir este fallo, porque lo que el gobierno pretende es cambiar este índice de actualización y evidentemente todos estos juicios
tendrían una resolución más favorable para el gobierno. Sin embargo, lo que se comenta es que muy posiblemente la Corte termine ratificando lo que vino aplicando hasta este momento, que es la actualización a través del índice del ISBIC.